por el tema de Israel Vallarta. Déjeme saludar en esta mañana a nuestro amigo, al profesor de Relaciones Internacionales, al doctor Jesús López Almejo, quien hoy cumple esta tarde una semana ya encargado al frente de un espacio en estos canales sin censura, miembro de la familia y obviamente orgullosos nosotros de tenerte aquí. Profe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, mi querido Vicente, muy buenos días a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Como dices, estamos a punto de cumplir una semana de haber iniciado con esta aventura, que esperemos que sea prolífica, porque como dijimos ayer, ya no queremos más televisión jodida desde la concepción de Emilio Azcárraga para gente jodida. Así que, al contrario, de pueblo raso y de a pie, para pueblo raso y de a pie, información de calidad y análisis de altura, y pues Sin Censura es el espacio ideal para llegarle a la gente con muchísimo cariño y con muchísima solidaridad. Oye, profe, ya que estás hablando de tele, antes de entrarle a los temas que ya habíamos platicado que vamos a abordar, ¿qué te pareció la arrastrada que le metió el presidente Andrés Manuel López Obrador a esos que, una de dos, forman parte de esta campaña para golpetear desde los medios de comunicación, que traen mala leche, o de plano que irresponsablemente nada más publican lo que les llega? Y como ven que había carnita, que había nota, pues soltaron lo de la Auditoría Superior de la Federación, que ha resultado un fiasco. Hoy el presidente, como nunca antes, pone extractos desde el noticiero de Denise Merker hasta los sketches de Broso, hasta Carmen Aristegui resultó raspada, Ciro Gómez Leiva. ¿Qué te pareció este responder del presidente Andrés Manuel López Obrador a una campaña, bueno, a una cobertura mediática a todas luces injusta por lo que hoy conocemos de la Auditoría Superior de la Federación? Pues mira, querido Vicente, realmente el presidente es un ajedrecista y hace que estos medios de comunicación acostumbrados a mentir, acostumbrados al nado sincronizado, acostumbrados a reunirse entre ellos, me refiero entre los diferentes dueños de los diferentes medios de comunicación que históricamente nos han hecho creer que compiten, pero que luego vemos que llevan amistades fuera de lo público, y eso les permite ponerse de acuerdo para golpetear a algún funcionario incómodo, para golpetear a algún activista incómodo o algún crítico incómodo. Estaban acostumbrados a que con la fuerza de la repetición y del nado sincronizado, en sus grandes espacios que llegaban al México profundo a través de las repetidoras que tienen en la radio, a través de los canales principales de televisión, que sí llegan a los pueblitos pequeños, decían, a los pueblitos pequeños llega la Iglesia Católica, la Coca-Cola, el PRI y el Canal 2 de Televisa. En ese sentido, pues se acostumbraron a que repitiendo una y otra vez, uno, cosas que no confirman, dos, fuentes poco confiables cuando las confirman, y tres, querido Vicente, también la línea editorial golpista, para dos razones: para hacer de verdaderos pillos, de verdaderos delincuentes en el poder que les pagaban chayote, hacer de ellos personajes heroicos. Pues mira, recuerda a este señor Marín de Milenio, cómo se sale a defender eufórico, igual Ciro Gómez Leiva, eufórico, a miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, al mismo Peña Nieto, cómo se regodeaba de felicidad y le brillaban los ojitos a este señor Marín cuando entrevistó a Emiliano Salinas Ocelli. Todo contento, todo feliz, era un privilegio para él entrevistarlo, y por la fuerza de la repetición hacían que estos pillos aparecieran como héroes, pero por el lado contrario hacían que gente incómoda a ellos o a los intereses cupulares que les pagan también chayote, porque recordemos que el chayote no solamente se da de los gobiernos a los medios, sino también hay incluso empresas, ¿no? Cámaras de comercio, etcétera, empresarios, pues, que también le invierten publicidad a estos grandes consorcios o a estos corporativos televisivos. Por lo tanto, hay que cuadrarse a los intereses cupulares. Y aquí sí, Vicente, me gustaría volver a repetir y a traer a colación aquellas palabras que decía el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, cuando señalaba
que en los medios de comunicación privada la libertad de expresión llegaba hasta donde el dueño de ese medio, el empresario dueño de ese medio, le permitía a su líder de opinión. En ese sentido decía, pues abiertamente deberían de dejar de ampararse bajo el criterio de libertad de expresión para querer imponer una sola visión, y deberían entrarle al debate circular, porque finalmente, aunque se esconden bajo la fachada de medio de comunicación objetivo, juegan políticamente, son actores políticos, forman oposición pública y también calumnian y difaman. Entonces, por supuesto que si ellos dicen tenemos libertad de expresión porque estamos en un país democrático, entonces eso mismo debiera aplicar a la inversa. ¿Qué tiene que ver a la inversa? Pues que a la inversa, Vicente, también debieran estar abiertos a la crítica, no solamente de sus pares, no solamente de otros medios de comunicación pares, sino también de los círculos políticos a los que cuestionan, porque casualmente cuando un político de alto nivel les responde, entonces el político está abusando de su poder para hacer quedar mal a estos pobres medios a los que reprimen su libertad de expresión. Y esto en referencia a que el presidente López Obrador se ha mostrado bastante abierto a lo que él denomina como el diálogo circular. El diálogo circular es, me criticas, asumo la crítica, te regreso mi feedback, mi retroalimentación, y luego también critico tu trabajo y critico la calidad de tus fuentes y critico también la práctica supuestamente periodista que realizas. Porque, que al final también es importante señalar, muchas de estas cosas están alejadas del periodismo, y eso Antonio Toño Ruiz también nos lo podría decir con su formación en la Carlos Septién. Se alejan del ABCDE, de la ética periodística, y entonces también les gana la tripa, ¿no? Y se lanzan, les gana la bilis, y se lanzan a enfrascarse en peleas absurdas. Y Vicente, pues si alguien tiene los pies sobre la tierra, y si alguien está centrado, y si alguien tiene dominio de estos intercambios tensos de comunicación, es el presidente López Obrador, a quien lo critican por hablar despacito, por hablar lento, pero siempre sabe qué ritmo es el que la gente mejor entiende, y siempre sabe las palabras adecuadas para exhibir a estos medios de comunicación, que desde hace tiempo sabemos que se dedican a esto, Vicente, pero que por otro lado, y con esto cierro la idea, no habían sido exhibidos con la magnitud, la fuerza y la elegancia con la que lo está haciendo el presidente López Obrador. Y vaya día en el que también Carmen Aristegui sale raspada, y conste que el presidente siempre ha sido muy solidario y ha puesto de ejemplo la censura que sufrió Carmen Aristegui, contra la que luchamos muchos y levantamos la voz muchos, pero hoy ella también estaba ahí, o Aristegui también estaba ahí, o Carmen estaba ahí, en este resumen de la cobertura de la Auditoría Superior de la Federación, y los resultados que sacó, que golpeaban al gobierno, pues le deja una raspada a Carmen Aristegui. Digo que vaya día, porque hoy también Grupo Radio Centro, con su presidente, Juan Aguirre Abdo, anuncian que Carmen Aristegui regresa a la televisión abierta, regresa a la octava a partir de las 7 de la mañana. Nada fácil para Carmen Aristegui en momentos en que sale raspada desde Palacio Nacional, en momentos en que va a competir con la mañanera a las 7 de la mañana. No sé cómo le van a hacer con esa competencia, pero bueno, pues para aquellos que dicen que Andrés Manuel López Obrador también tiene a sus protegidos, aquí nadie se salva. Aquí el que no corre vuela, profe. Finalmente, Vicente, algo que tiene el presidente que estos medios detractores de él no tienen es legitimidad, cosa contraria a lo que sucedía con los presidentes priistas o los dos presidentes tristemente célebres que nos dio el PAN entre el año 2000 y el año 2012. Estos presidentes carecían de legitimidad, carecían de coherencia y carecían también de honestidad. Y recordemos que la legitimidad es la percepción que tiene la comunidad del derecho de alguien a ostentar autoridad en razón de que ese está viendo por los intereses comunitarios y lo está haciendo además con apego al marco jurídico. Entonces, la diferencia entre tener legitimidad o no tenerla es que gracias a la legitimidad se ejerce liderazgo, y gracias al liderazgo
no se Claro. tienen que imponer cosas. La gente ve en el liderazgo la motivación y la inspiración para hacer las cosas que de otra forma harían de manera obligada. En el caso de los expresidentes priistas, por lo menos de Miguel de la Madrid hasta Ernesto Zedillo, y de Fox, Calderón y bueno, Peña, ya ni se diga que actuó de comparsa de los panistas, pues vemos a gente con figuras muy disminuidas que o tenían que pagar cantidades importantes de dinero a los medios de comunicación o realmente sus imágenes eran muy endebles. Eso es lo que no ha podido hacer al presidente López Obrador. O sea, no lo han podido doblar, no porque no lo hayan intentado, pero es tal el capital de legitimidad que ha venido acumulando el presidente López Obrador por su capacidad analítica para poner el dedo en la llaga y la evidencia a todos los antecesores, pero también por esta, lo que él decía, esta autoridad moral que le lleva el hecho de que ha sido coherente entre lo que piensa, dice y hace. Por esa razón, aunque han intentado calumniarlo, difamarlo y pues también golpearlo, y además lo hacen, intentan hacerlo de manera como que elegante, dicen ellos, con mesas redondas, con entrevistas, con estos programas, estas barras que tienen para decir que todo lo que el presidente está haciendo mal, pues ya amerita que se vaya, Claro. cuando ellos eran defensores a ultranza de Peña Nieto y del mismísimo Vicente Fox y del mismísimo Calderón, y además Vicente eran los que decían, esté mal o bien, pues los sexenios son de 6 años y por eso el presidente se tiene que quedar 6 años, pero ahora casualmente son los mismos que dicen, López se tiene que ir porque no está dando resultados. Pues no está dando resultados para sus intereses cupulares, pero está dando resultados para el pueblo raso, el pueblo de a pie, y por eso la acumulación de capital hace que se descarrile cualquier intento de calumnia hasta este momento. Nada más para cerrar el tema de Carmen Aristegui, me dicen que opino sobre esto porque me arde el asterisco porque salí de la octava. No, le deseo lo mejor a Carmen Aristegui, le deseo que no vaya a salir en unos meses como salí yo despidiéndose al aire y aduciendo lo que yo señalé. Revisen las cosas, no voy a insistir en eso, pero no, ¿qué le voy a, qué le voy a envidiar a Carmen Aristegui que tenga en las mesas a Sergio Aguayo o a Denise Dresser? Por favor, cuando tengo a grandes analistas como el profesor Jesús López Almejo y todos los que se están sumando a esta familia sin censura, con mucho respeto lo digo, y entendiendo que siempre he admirado y siempre he respetado a Carmen Aristegui, pero la verdad vaya por delante, hoy también salió raspada en el resumen que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Bueno, a ver, profe, ¿quieres hablar de una declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue fortísima, contundente? Le llamó florero a la ONU en el tema del acaparamiento de vacunas, y es que el sistema que supuestamente iba a evitar el acaparamiento y que buscaría una distribución de la vacuna equitativa para que no se las llevaran solamente los países ricos y que también llegara a los países pobres y más vulnerables, no ha servido. Dame tu opinión de esta contundente declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues fíjate, querido Vicente, nuevamente hablar de lo mezquino y lo bajo que es la oposición política mexicana y también las cúpulas mediáticas y también ciertas cúpulas empresariales, aplaudiendo la capacidad, entre comillas, y los esfuerzos de Estados Unidos por el tema de la aplicación masiva a millones de personas de estas mismas vacunas, y luego lo contrastan con México y dicen, en cambio, México ve qué mal estamos porque no se tiene la capacidad para empezar de recibir las vacunas que dijo el gobierno que había recibido y después para inyectarlas a la población económicamente más activa. Hace actividades populistas porque está inyectando a las personas que ya no son productivas, mostrando también desprecio por la gente a la que más apreciamos en este mundo, que son pues nuestros adultos mayores. Segundo, te vienen a decir que el presidente fue políticamente incorrecto y que no es digno de un mandatario como López Obrador, de un mandatario del más alto nivel en nuestro país, expresarse así de una organización que crea un foro, un espacio multilateral para dar pie y dar cabida a la solidaridad internacional. Y de pronto, cuando tú revisas los números del presidente López Obrador,
esos otros famosos datos que siempre ha tenido y que con el paso de los años resulta que eran más verdaderos que los que la oposición decía tener cuando estaban en el gobierno y que lo que los medios detractores decían tener cuando eran los medios dominantes a los que más, no confianza se les tenía, pero los que más veíamos porque no nos quedaba de otra, pues resulta que está canijo y está crítico, Vicente, que aunque tú ya les hayas comprado las vacunas, aunque tú hayas adelantado capital, no les adeudes nada y no hayas endeudado a tu país para haber comprado vacunas, pues está crítico que ese dinero que los laboratorios utilizaron, porque tú sabes que cuando contratas un proyecto de investigación, ese capital que recibes lo inviertes en desarrollar la investigación, con la finalidad de que cuando terminas, pues el resultado benéfico se va para quien te haya pagado. Sin embargo, lo que está sucediendo es que tanto AstraZeneca como en el caso de Moderna, de Pfizer, de Johnson & Johnson, pero me quiero centrar principalmente en el caso de Pfizer, que es el más emblemático porque le compramos 34 millones de vacunas y ya se le pagaron, resulta que están produciendo para sus respectivos países, o sea, ahora sí se ponen un velo nacionalista para recibir el dinero de los países, para llevar a cabo las investigaciones para la vacuna, recibían dinero bien contentos de todos los países que les compraban vacunas, aunque apenas iniciaban la fase 1 o la fase 2 de estas vacunas. Sin embargo, al momento de que ya obtienen la fórmula, ya obtienen el principio de las vacunas, pues las están poniendo a sus países. Y dicen, la justificación es que pues tanto Reino Unido como Estados Unidos son dos países bastante golpeados por el COVID-19, tanto en el número de contagios como en el número de muertes. Bueno, entonces prácticamente tanto Estados Unidos como Reino Unido encabezan en este momento, junto con estos laboratorios cómplices y un poco antiéticos en el sentido de que están incumpliendo contratos con aquellos países que les habían pagado para que cuando saliera, y además calendarizado, Vicente, cuando saliera la vacuna, fuera la vacuna en las dosis y en las cantidades según lo acordado con estos países, incluyendo México. Pero ¿qué tuvimos con Pfizer? Y ya analizándolo a la distancia, por eso de pronto me gusta que los temas estructurales guarden cierta distancia de cuando ocurren a cuando los volvemos a traer a colación para ejemplificarlos. Bueno, resulta que Pfizer le dice a México, oye México, disculpa, ¿me podrías permitir que yo no te entregue las vacunas acordadas? Porque la ONU me está recomendando que produzca, porque ahorita tengo problemas de producción por la logística y por el corto plazo, que produzca vacunas para mandarlas a los países pobres de África, de Asia Central, de América Central, etcétera, etcétera, del Caribe, que pues hay población verdaderamente vulnerable. Sale el presidente López Obrador a decir públicamente, bueno, vamos a tener que replantear nuestra calendarización. Y después la oposición dice, bueno, es que López Obrador fue muy endeble, rápido cedió, y al ceder lo único que demuestra es que probablemente ni siquiera tiene ningún contrato con Pfizer, por eso Pfizer le retrasa la calendarización, o no compró las vacunas que dijo. Bueno, total es que, aunque ya están pagadas las vacunas, y lo ha dicho abiertamente, de manera reiterada, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya se pagaron 234 millones de dosis para 134 millones de personas, y ahora quienes nos están incumpliendo pues son justamente los laboratorios. Pero en el caso de Pfizer y en el caso de AstraZeneca resulta que el fenómeno se llama acaparamiento de vacunas. Tanto Joe Biden como Boris Johnson les han metido presión para que primero surtan el mercado estadounidense y el mercado británico, y aunado a ellos también pues los países, los 10 países más industrializados, o sumados a ellos Israel y Emiratos Árabes Unidos, concentran hasta el 80% de las vacunas pues que hay. Y lo trágico en este caso es que países, por ejemplo, como Canadá, han comprado 4 veces más millones de dosis de la población total que tienen. Tú te preguntarás, entonces, ¿qué quieren con el excedente? ¿Qué quieren hacer con el excedente? Pues bajo la mentalidad neoliberal, querido Vicente, especular con el precio de estas vacunas y venderlas, hacer negocio, a pesar de que en Naciones Unidas se aprobó esta petición de México de que las vacunas se dieran de manera universal a la población, aunque los gobiernos asumieran los costos de manera gratuita. Por eso el presidente López Obrador sale y dice, a ver, no inventen, por no decir una grosería, no inventen.
si me están pidiendo reconsiderar la recalendarización de entrega para los países pobres y después vemos que ellos, los países ricos, los industrializados, se vacunan y se vacunan y se vacunan y se vacunan y les llegan y les llegan y les llegan millones de dosis, a pesar de que nosotros habíamos comprado las vacunas primero, entonces algo está pasando mal. ¿Por qué Naciones Unidas no se manifiesta de forma contundente? Pues ahí tiene sentido, Vicente, el hecho de que sea como un florero. Y ahora quien dice, bueno, no, es que si México hubiera pagado a tiempo y todo lo que dice que pagó, los laboratorios se hubieran cumplido. Yo nada más quiero recordarles a las personas que piensan así, que Italia y Alemania están pensando fuertemente, incluso Francia, están pensando muy fuertemente de mandar a AstraZeneca por incumplimiento de contrato, y probablemente esta va a ser la ruta a la que recurran también otros países. Así que, ¿cómo ves esto? Pues me llama mucho la atención, profe, porque son declaraciones fuertes del presidente Andrés Manuel López Obrador al llamar a la ONU florero, cuando el propio secretario general de la ONU, el señor Guterres, de alguna manera abrazó el discurso de Marcelo Ebrard para exigir un alto al acaparamiento, cuando hemos visto que tuvo una reacción positiva el discurso de el secretario de Relaciones Exteriores en el Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, fue en incremento, pues, fue increchento este tono hasta llegar a esto de florero. El presidente demuestra pues una firmeza en sus convicciones, le duela a quien le duela. Así es, querido Vicente, definitivamente. Y mira, un ejemplo muy sencillo. Cuando tú haces compras por Amazon o por Mercado Libre o por alguna de estas plataformas digitales, para no seguirle dando publicidad gratuita, tú haces la compra de tu paquetería, de las cosas que necesitas, y tú pagas, ya sea con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito. Y a pesar de que contratas los servicios más rápidos y total que te cobran todo de un golpe, al final quedas vulnerable porque quedas a expensas de la logística de la plataforma para enviarte por paquetería lo que compraste. Entonces, este argumento de que quizá no pagaron todas las vacunas, todo el lote de vacunas que dijeron, este argumento de que el gobierno nos está mintiendo porque si hubiera pagado ya hubieran llegado, es como seguirle dando más credibilidad a estos laboratorios que abiertamente ahora se han puesto la camisa nacionalista, pero no se la habían puesto para recibir dinero, millones y millones de dólares, en el contexto o en el proceso de producir y encontrar la fórmula ideal para combatir el COVID-19. Ese es todo el meollo del asunto, y por eso uno se preguntará, Vicente, ¿qué es peor? ¿Ser políticamente incorrecto, pero decir la verdad y poner en evidencia las cosas como son? ¿O ser políticamente correcto y asumir que efectivamente Estados Unidos y la Gran Bretaña son grandes héroes porque están vacunando a pasos acelerados y ya quisiera México parecérseles? Pues lo primero es pues ser congruente y decir la verdad y no ser necesariamente políticamente correcto. Y hablando de política y hablando de diplomacia, ¿cómo ves que quedarán las relaciones, profe, entre Arabia Saudí y Estados Unidos, con un Joe Biden y el rey que hablaron por teléfono, tengo entendido, ayer, luego de que de alguna manera se confirmara que fue el rey precisamente el que pudo haber enviado a asesinar a este periodista, que tú tendrás el nombre, no lo recuerdo en estos momentos, pero que tantas tensiones causó entre Arabia Saudí y Estados Unidos, y de alguna manera se le metió mucho ruido a esto para proteger al rey, y ahora se empieza a destapar la situación. Sí, definitivamente parece que se está recalibrando la relación entre la administración Biden y Arabia Saudí. Hay cambios muy interesantes y dicen que también las formas son fondo, porque efectivamente el príncipe heredero Bin Salman había negado que había tenido la culpa en el asesinato del periodista del The Washington Post, Jamal Khashoggi, y tú sabes, fue descuartizado allá en el consulado en Ankara, en Turquía, y que después lo negaron, cuando después la Fiscalía de Arabia dijo, no, sí hubo un asesinato, sí fue asesinado en el consulado de nosotros allá en Turquía. Ahora hay que ver la responsabilidad de quienes lo hicieron. Encarcelaron allá 4 o 5 personas
pero todas negaban que el príncipe heredero Bin Salman tuviera participación. En 2018 este informe ya estaba por salir, pero Donald Trump lo frenó para evitar que se dañaran las relaciones entre Arabia y Estados Unidos. Y es que recuérdese que Arabia es el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos, pero Estados Unidos, a la inversa, es el principal proveedor de armas de Arabia Saudí. Entonces hay un comercio bilateral multimillonario entre ellos, pero principalmente entre las industrias del petróleo y del armamento de un país y de otro. Por eso la monarquía saudí, Vicente, se ha dado el lujo de violar cualquier cantidad de veces el marco jurídico internacional, el tema de los derechos humanos. Es un país que no es democrático, allí no hay elecciones, y sin embargo Estados Unidos una y otra vez había refrendado el orgullo por tener buenas relaciones con la monarquía saudí. Incluso Donald Trump parecía abogado defensor de Bin Salman en esta época. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que Biden habla directamente con el rey, ya no habla con el príncipe heredero, habla directamente con el rey, y esto es un mensaje muy importante porque además menciona que el príncipe heredero a lo único que tiene derecho es hablar con el jefe del Pentágono, porque es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí, entonces habla con su par. Pero como el rey todavía está vivo, entonces el presidente de Estados Unidos habla con el rey, y esto me parece que es un intento por parte de Estados Unidos de apretarle las tuercas a Arabia Saudí para seguramente sacar o negociar con ellos desde una posición de ventaja. Pero, Vicente, y con esto cierro, pero aquí lo que hay que decirle a la gente, que una decisión meramente geopolítica hace que Estados Unidos sea loco, ciego y sordomudo, como dice Shakira, para el tema de Arabia Saudí con la violación a los derechos humanos, porque además es injerencista en Yemen, injerencista en Qatar, injerencista en Bahrein, y además pues en su propio territorio hay mucha represión en contra de la comunidad chiita. Estados Unidos se mantiene, como decía Shakira, loco, ciego y sordomudo, pero para el caso de Venezuela inmediatamente salta y a la primera de cambios quiere llevar la democracia a Venezuela, diciéndole el régimen autoritario sin legitimidad. Así que ahí vemos el doble de rasero, querido Vicente, y esto es una prueba muy contundente y muy dura de que incluso habiéndose descubierto que el príncipe heredero Bin Salman asesinó o mandó a asesinar, ejecutar a Khashoggi, pues si no da un paso contundente, todo va a quedar en mera palabrería. Pues qué interesante todo este reacomodo geopolítico, relaciones internacionales, profe. Yo voy a invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando para que te apoyen en este espacio que estás dirigiendo orgullosamente de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, diariamente, de lunes a viernes, a través de los canales de Sin Censura, y obviamente que también te apoyen en tus redes sociales y que sigan alimentando de suscripciones tu canal personal, tu canal independiente. ¿Por qué no invitamos a la gente, profe? Muchas gracias, querido Vicente. Pues ahí tienen, querida audiencia de Sin Censura, los esperamos a las 7, de 7 a 8 de la noche en Sin Censura Internacional para analizar este y otros temas abiertamente del mundo, sin pelos en la lengua y sin censura, pero también les invito a las clases gratuitas que impartimos de relaciones internacionales, geopolítica, organismos internacionales en el canal de Tu Profe de RI. Tu Profe de RI es Relaciones Internacionales Puras y Duras, y en la descripción de cada video les dejamos una lectura para que ustedes complementen la información y el conocimiento con la exposición verbal que hacemos pues para ustedes, porque queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Así que suscríbanse al canal de Tu Profe de RI y acompáñenme todas las noches a estudiar el mundo. Profe, te mando un abrazo y muy orgulloso de que estemos haciendo crecer, Kimosabi, que estés creciendo a través de este espacio en los canales de Sin Censura. Muchas gracias, querido Vicente, te mando un fuerte abrazo y seguimos hablando al ratito. Cuídate, es el profe, Tu Profe de RI, el doctor Jesús López Almejo, hablando con nosotros sin censura. No se pierdan su espacio de 7 a 8 todas las noches en los canales de Sin Censura.